vamos a crear un modelo matemático, ¿cierto? Y en particular, como estamos en el curso de ecuaciones diferenciales, va a ser un modelo que utilice ecuaciones diferenciales. Nosotros vamos a crear una ecuación diferencial para cada habitación. Cada habitación de la casa, de lo que sea que ustedes escojan, va a tener una ecuación diferencial que modele el flujo, ¿cierto?, de la contaminación dentro del hogar. Para esto ustedes primero tienen que elegir un contaminante. Nosotros en el laboratorio trabajamos con CO2, pero podría ser perfectamente otro. ¿Sí? Entonces, el modelo matemático lo vamos a crear a partir de los distintos laboratorios. Ahora, por ejemplo, ustedes podrían perfectamente solucionar el problema de contaminación intradomiciliaria, no sé, en una bodega que tiene solo una habitación. ¿Sí? Y más adelante lo vamos a ir haciendo para más habitaciones. No sé si quedó un poco más claro esa parte, Francisco. Sí, profe, gracias. Ya. Voy a subir la clase al tiro porque entiendo que hay personas que toman apuntes a partir de la clase, ¿cierto? Entonces lo voy a subir al tiro acá para evitar eso. Y voy a actualizar también para poder subir la clase 9-10, porque me parece que está no sé si estaba hasta la clase anterior. Claro, tenía hasta la clase 7, así que no había subido la clase 8. Hoy día voy a actualizar, no sé si ya, pero lo voy a actualizar. Sí, no. Ya. Listo, Cata, ahí estamos. ¿Sí? Ya, perfecto. Acabo de subir la clase, voy a darle unos minutos para que la puedan descargar. Mientras tanto, en vista de la participación, ¿sí? Hagamos un trato. Yo sé que a esta altura cada vez estamos más cansados, ¿sí? Nos queda todavía harto rato para el receso, al menos unas 3 semanas para el receso, ¿sí? Voy a hacer actividades. Hoy día lo voy a dejar así, pero a partir del próximo miércoles, ¿sí? Voy a empezar a hacer actividades clase a clase, ¿sí? Actividades que se van a evaluar durante la clase. La actividad comienza y termina en la clase. Van a ser bueno, sí, yo creo que voy a hacer puros Kahoot, ¿cierto? Cosa de los primeros 5 lugares de cada Kahoot, vamos a ver qué premio tienen. Eso me molesta decir, profe, que en Kahoot es reentrete. Podría ser, por ejemplo, que los primeros 5 lugares, no sé, estoy imaginando, se eximan del control recuperativo, cosas de ese tipo, ¿ya? Porque la participación ha bajado mucho. En este curso son 46 personas y tengo 30 personas conectadas, es decir, un tercio del curso no se está conectando, ¿sí? La idea, si hay algún problema con la cátedra, que me lo comenten, porque todavía llevamos poquito del curso, o sea, hemos tomado una evaluación de 4, ¿sí? En controles, en laboratorios también, y en proyecto todavía no lo entregamos. Así que la idea es que si ustedes ven hay algo que esté motivando la falta de participación en clases, va a ser sancionado, ¿sí? Ya sea voy a pasar asistencia o tal vez las personas que no se conectan a clases, sí, van a tener ahí alguna desventaja con respecto a los que se conectan. ¿Sí? Básicamente porque no me puedo hacer la loca con respecto a que un tercio del curso no se esté conectando. Así que vamos a comenzar hoy día. Ya estoy grabando. Ahí sí. Vamos a comenzar la clase 8. Nosotros la clase pasada vimos cambio de variable, vimos 2 cambios de variable, las homogéneas y las ecuaciones diferenciales que se pueden cambiar, ¿cierto? Se pueden cambiar el cambio de variable y' igual a f de ax más b y más c. Hoy día vamos a ver cómo se pueden trabajar con ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero que se pueden transformar a una exacta. ¿Ya? Entonces, tengo esta ecuación diferencial acá, ¿sí? Tengo esta ecuación diferencial, ¿sí? En esta ecuación diferencial, ¿ya?
si no es exacta, está escrita como la exacta, pero puede pasar que no sea exacta, ¿cierto? Se va a llamar factor integrante a cualquier función, ¿sí? Que cuando multiplique la ecuación por esa función, la ecuación se convierta en una exacta. Entonces, un factor integrante es cualquier función que convierte una ecuación que no era exacta a una ecuación que sí es exacta. Una vez, veamos entonces acá este ejemplo. ¿Sí? Cambié esto, ahí sí. Veamos este ejemplo. Entonces, ¿cómo podría demostrar? ¿Cómo puedo demostrar que, a ver, primero, veamos esta ecuación. ¿Cuál es el m de x, y en esta ecuación entonces, Axel? Vamos preguntándoles a todos y eso también va a sumar puntos para el resto. Axel, ¿cómo puedo demostrar que esa ecuación no es exacta? Le vamos a cambiar la pregunta a Axel. ¿Cuál es el La m de derivada x, parcial. y? Más fácil, perdóname. Eh, ¿Cuál es el m de X, x, y? X, X, perfecto. Un puntito Axel entonces. Benja Retamales. ¿Cuál es la función n de x, y? El paréntesis, más el 2x al cuadrado, más 3y al cuadrado, menos 20. Perfecto, un puntito también Benja. Entonces tenemos acá que n de x, y es igual a 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20. Para comprobar que esta ecuación es o no es exacta, necesito calcular, entonces, bueno, aquí voy a ir paso por paso, identificar las partes, ¿cierto? Identificar m de x, y n de x, y. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces tengo que identificar m y n. Segundo, voy a comprobar o voy a verificar si es exacta. Si es o no exacta. Para verificar si es sí o no exacta, ya necesito calcular la derivada de m con respecto a i. ¿Cuál es la derivada de m con respecto a i, Carlos? Carlos Faunde. La derivada de m con respecto a i. Carlos Calderón, ¿cuál es la derivada de m con respecto a i? No sabría responderle, profe. Ya, cuando quiero derivar m con respecto a i, ¿sí? Si quiero derivar esta, quiero derivarla con respecto a i, entonces tienes que considerar que la x es una constante. Si yo te pregunto, ¿cuál es la derivada de eso con respecto a i? ¿Cuál es la derivada de 2i con respecto a i? Carlos Sería I, Calderón, ¿no? ¿cuál es la derivada de 2i con respecto a i? Sería I, ¿no? No, sería 2, ¿cierto? Sería 2, profe. Ah, Sí. Ya, Carlos, ¿cuál es la derivada de 2i cuadrado con respecto a i? 4I, ¿no? 4i, ¿cierto? Esa sería la derivada con respecto a i. ¿Cuál es la derivada, Carlos Calderón, de corazón por i? ¿Cuál es la derivada con respecto a i? Corazón. Corazón, perfecto. Ahora, si yo te digo que x es una constante, ¿cuál es la derivada de x y con respecto a y? X. X, perfecto. Ya, un puntito, Carlos, entonces. Tenemos acá, después, ya calculé esa derivada. Tenemos que calcular ahora la derivada de n con respecto a x. ¿Cuál es esa derivada, Cata? Profe, no sé, no lo había hecho todavía. Ya, pero vamos derivando acá. Entonces quiero derivar esto con respecto a x. Cuando quiero derivar con respecto a x, el i es constante, ¿sí? Entonces, si el i es constante, ¿cuánto daría esta derivada, Cata? La primera es 4x y la segunda
¿No queda como fracción esa, la de 3i cuadrado, o estoy mal? Es que esta es una constante, porque como estoy derivando con respecto a x, la derivada de 3i cuadrado es constante, es 0, ¿cierto? Porque considero que el 3i cuadrado es 0, ¿sí? Ujú. Entonces sería más 0, y la derivada de 20, ¿cuánto es, Cata? ¿Y? No, No, la derivada de 20. porque es una constante. ¿Sí? Entonces, ¿Verdad? ¿cuánto es? ¿Cero? 0, ¿cierto? Muy bien, Cata. Oye, Mati, sí, pueden contestar igual el resto, ¿Profe? ¿sí? Bien, Que- Cata. Quedé con una, profe, Dime, Seba. quedé con una duda en la anterior. Se supone que la M se derivaba con respecto a I, ¿cierto? Sí, la m se deriva con respecto a y. Por la que la I sería una constante, o sea, por la que la X sería una constante y daría 0 la derivada, ¿o No, no? porque está multiplicando. Está multiplicando. La Ah, derivada de ya, 2x ya, es 2. verdad. No están por separar, ya. Acá en la segunda están sumándose, por eso las derivadas Ah, son ya. cero. Verdad, ¿Sí? verdad, tienes razón. Ya. Pueden participar todos, fomentemos el compañerismo en la clase, ¿cierto? No el individualismo, así que vamos todos acá. Darian, ¿esta ecuación es exacta, sí o no? ¿Sí? ¿Es exacta, sí o no, esa ecuación diferencial? No estoy segura, profe. ¿Cuál es la duda que tienes? O sea, así mirándola yo creo que no, pero no. Ya. Tengo que comparar, para que sea exacta, tengo que comparar el dm de y con el dn de x. Tienen que ser iguales, ¿o no, profe? Sí, Tienen que ser iguales, ¿cierto? ¿Son iguales en este caso? no, no son iguales. No. Entonces no es exacta. La ecuación diferencial no es exacta. ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre para verlas exactas, primero tengo que identificar el m, identificar el n y luego calcular estas derivadas. Si estas derivadas son iguales, la ecuación es exacta. Si no son iguales, entonces la ecuación no es exacta. Muy bien, Dalia. Perfecto. Entonces, tenemos acá, ¿sí? La pregunta, esto ya es de la prueba pasada, ¿cierto? Esto acá acabamos de identificar que la ecuación no es exacta. Entonces, comprobemos que la función mu igual a i al cubo es un factor integrante, según la definición que está acá arriba. ¿Qué tengo que hacer con ese mu para comprobar que es exacta, Cristian? Madariaga, ¿qué tendría que Perdón, hacer? profe, que mi internet anda mal, que dijo que se me pega. Ya, entonces acá ya sé que esta ecuación no es exacta, ¿sí? Y tengo un factor integrante que es este, ¿sí? ¿Cómo compruebo que eso es un factor integrante? Y para eso partí la clase diciendo lo que era un factor integrante. ¿Qué tengo que hacer con ese i al cubo para comprobar que es un factor integrante? ¿Qué tengo que hacer con ese i al cubo para comprobar que es factor integrante según esta definición? No, no es materia anterior, Cristian, es lo que acabamos de decir. Acá dice, si la ecuación que está aquí no es exacta, se llama factor integrante a la función mu, tal que cuando la multiplico la EDO por esta mu, la EDO es exacta. Entonces, ¿qué debería hacer con el i al cubo? Multiplicar toda la ecuación por i al cubo. Multiplicar toda la ecuación por el i al cubo. Cristian, ¿está ahí del celu? No, estoy de computador, pero es que se me cae a ratos. Ya, porque la respuesta está en el chat igual, ahí, atentos, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar toda la ecuación diferencial por i al cubo. Y en este caso, si cuando la multiplique, si me da exacta, entonces este es un factor integrante. Entonces vamos multiplicando, me queda xi por i al cubo por dx, más 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20 por i al cubo de i, igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora ya multipliqué la EDO por el factor integrante.
¿Qué tendría que hacer ahora Denise para comprobar que este sí era un factor integrante? Tendremos que volver a derivar con respecto a m y n. Exacto, ¿cierto? Muy bien, Denise. Tendría que este ahora es mi nuevo m y este es mi nuevo n. ¿Sí? Entonces, Profe, dime. ¿dónde sacó ese y al cubo? Me lo daban acá. En el enunciado me decían, la pregunta es, muestre Ah, verdad. que es un factor integrante. Más adelante en la clase vamos a aprender cómo calcular ese i al cubo. Pero por ahora lo vamos a dejar así. ¿Ya? Entonces, Ya. el nuevo m, tengo que derivar el m con respecto a i. ¿Cuál es la derivada de m con respecto a i, Carlos? Calderón. ¿Cuál es la derivada de el nuevo m con respecto a i? Ahí sí sería i a 3i cuadrado, ¿no? Ya, espérame, es que fíjate que el nuevo m, lo voy a escribir acá, para que te quede un poquito más fácil. M de x, y es igual a x por i al cubo. Bases iguales, sumo los exponentes. Entonces esto queda xy a la cuarta. Y el n, ¿sí? Y el n, lo voy a escribir aquí por si acaso, quedaría 2x cuadrado y al cubo más 3y a la quinta menos 20 y al cubo. Entonces voy a repetirte la pregunta, Carlos. ¿Cuál es la derivada de m con respecto a i? Sería X. 4i al cubo, ¿no? Perfecto. 4x y al cubo, porque este igual era una constante, ¿cierto? La derivada de 5 y a la cuarta es 5 por 4 y al cubo, ¿cierto? Ah, ya. Sí. Ya, perfecto. Entonces, acá, ahora voy a derivar, voy a derivar n con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de n con respecto a x en este caso, Diego, de la barría? La primera es el primer término. Toda la derivada, claro. Deriva este primero. ¿Cuánto es? 3 por 2 baja, ¿o no? Tiene que ser ahí, 4x y al cubo, claro. Ah, ya, con respecto a x. 4x y al cubo. ¿Es exacta esta ecuación, sí o no, Darian? ¿Cuál fue la pregunta, profe? La nueva ecuación diferencial, que es esta. Esta es la nueva ecuación diferencial. Sí, es exacta, la de abajo. Es exacta, ¿cierto? Porque ahora las derivadas me dieron iguales. Entonces, la nueva ecuación diferencial es exacta. ¿Sí? La nueva ecuación diferencial sí es exacta en este caso. ¿Ya? Perfecto. Por lo tanto, la función mu de i igual a i al cubo es un factor integrante. ¿Sí? Es un factor porque lo que logra hacer es convertir una ecuación diferencial que no es exacta, la convierte en una ecuación diferencial que ahora sí es exacta. Y ustedes ya debieran saber resolver las ecuaciones exactas. Voy a dejarlo ahí un minuto para que puedan copiar. Mientras tanto, ¿alguna duda? No, Denise, Diego, también los anoté acá con los puntitos. ¿Sí? No lo dije, pero lo estoy anotando. Profe, Dime. disculpe, es que el internet se me corta a veces, entonces no alcancé a entender cómo hizo lo que está en un cuadrado, en un rectángulo rojo. ¿Me podría explicar esa parte de nuevo? Sí, porque acá dice, el enunciado dice, para esta ecuación diferencial, muestre, ¿sí?, que esta función es un factor integrante. Y por la definición que partí la clase, dice que un factor integrante es cualquier función que multiplica la ecuación diferencial y la convierte en una exacta. Entonces aquí lo único que hice fue multiplicar por el factor integrante que me daba,
¿sí? No lo encontré yo el factor. Más Ya, adelante ya, en súper. clase vamos a aprender cómo encontrar nosotros el factor integrante. Gracias. De nada, Valentino. Ya. Avísenme, ¿terminamos de copiar? Tengo aquí, a la Cata no le pregunté porque la Cata tiene ventaja para copiar. ¿Qué más? No sé quién escribe acá. Marcela, ¿tú tomas ahí apunte? Ya, pero espero que hayan terminado de copiar. Ya. Volvamos acá, entonces. Este ejercicio hecho. Ejercicio. Determine un factor integrante de esta forma. Ahora no me dicen cuál es el n ni cuál es el m. ¿Sí? Tengo que encontrar un factor integrante que tenga esa forma para resolver la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué creen ustedes que hay que hacer? Determinar primero el m y el n. ¿Y cómo puedo determinar el m y el n? Según el de x y el de y. La diferencial de x y la diferencial de y. No, ahí me perdí, Nico, no entendí. Que el m en base a la y la n en base a la x. ¿No? Ah, ya, pero es que este es un factor integrante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición de factor integrante, Nico? Que la ecuación lineal, o sea, no se define, o sea, no se demuestra al principio, pero con el factor integrante, si da x es igual, ecuación lineal, ¿no? No, espérame. Un factor integrante es cualquier función que cuando multiplica la EDO la convierte en exacta. ¿Sí? Ya, claro eso. Entonces, Francisco, bajo esa definición, ¿por qué crees tú que es bueno derivar el factor integrante? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Ernesto, ¿qué harías tú para encontrar el valor de n y el valor de m? No sé, profe. Pero ¿cuál es la Profe, definición de ¿podría factor separar? integrante, Ernesto? Marcelo, ¿Cómo? yo te respondo. Dame un minuto. Ernesto, ¿cuál es la definición de factor integrante? El factor integrante era cualquier función que multiplicando la EDO la hace exacta. Ya, primero, ¿esta EDO es exacta? No, ¿Cómo sabí? ¿Cuánto te dio las derivadas? ¿Las calculaste? yo sí, espera. La derivada de m a de i es 4i menos 6x. Y la derivada de n a de x es 3i menos 8x. ¿Es exacta? No. Ya, entonces, ahora quiero ver, entonces, comprobar que es exacta. Ya. Lo primero que hice fue comprobar que era exacta. Darian, ¿esta ecuación es exacta? No. No es exacta, ¿cierto? Porque estas derivadas no son iguales. Entonces ahora quiero encontrar n y m. Quiero encontrar n y m. Y aquí en el chat tengo el Francisco que me dice, no sé. Mejor multiplico la EDO por el mu. Ya, veamos si multiplico la EDO por el mu, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Me va a quedar, voy a agregar una hoja, y si multiplico la EDO por el mu, me va a quedar 2i cuadrado menos 6xi por x elevado a n y elevado a m. Todo eso por dx. Más 3xi menos 4 al cuadrado, 4x cuadrado, xn,
y m de i igual a 0. ¿Sí? Ahí seguí las indicaciones de el Francisco. Entonces, Fabián, ¿qué harías tú ahora? Porque ya estoy más o menos, no sé si se puede ver más o menos hacia dónde vamos. Buscar la que buscar la que multiplica. ¿Cómo buscar la que multiplica? Me perdí ahí, Fabián. Es más fácil si me activan el micrófono, no importa si hay ruido ambiente. Factorizo, me dice la Vero, pero Vero ya está factorizado porque ya está multiplicado. Entonces, no sé si volver a factorizar. ¿Derivó, profe? Pero, ¿por qué queréis derivar, Nico? Tenía una obsesión con derivar. ¿Qué queréis derivar? Ya. ¿Qué queréis derivar? La multiplicación del mu por el n y el m. Pero es que aquí ¿No? ya están las derivadas, pues fíjate que aquí está la derivada de x y la derivada de y. Y lo que quiero hacer es encontrar el valor de m y n. ¿Qué condición tiene que cumplir esto para ser factor integrante? Porque ya lo multipliqué, entonces, ¿qué tiene que cumplir? Quiero encontrar el n y el m, que las derivadas sean iguales, ¿cierto? Ahora, para que eso sí sea un factor integrante, entonces yo ahora tendría que derivar, y las derivadas tienen que ser iguales. Pero antes de derivar, ¿sí? Lo que me conviene hacer es este numerito, ese que está acá, pasarlo hacia adentro, y lo mismo con este que está acá, pasarlo hacia adentro. Entonces me va a quedar 2xn y elevado a m más 2, porque bases iguales, sumo los exponentes. Menos 6xn más 1 y elevado a m más 1 por dx. Más 3xn más 1 y elevado a m más 1 menos 4xn más 2. Voy a correrme hacia acá. ¿Cierto? 4x cuadrado y elevado a m por di igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí entre eso. Y ahora, entonces, Fernanda, ¿qué harías tú? La verdad no sé, profe. Supongo que ahora sacaría lo de comprobar si son exactas. Ya, ahora muy bien, Fernanda. Ahora debiera comprobar si son exactas o no. Entonces voy a calcular la derivada de m con respecto a i. ¿Cuál es la derivada de m con respecto a i, Katy? Este es el m. Lo que estoy marcando azul es el m. ¿Cuál es la derivada de m con respecto a i? Profe, creo que anotó mal un valor, porque creo que es solamente 3x elevado a n y elevado a m más 1. ¿Acá, Cata? O no sé, o estoy viendo mal. No, porque como acá tengo, aquí hay un x, cuando lo multiplico con el x de afuera, ya x ya no. elevado a n más 1. Sí, yo me confundí porque estaba viendo los resultados de la exacta, no la ecuación en sí. Ya, perfecto. No hay problema, Cata. Catherine. Profe, sería nx. Derivemos primera, esto, ¿o no? derivemos esto. Estoy derivando con respecto a i, no con respecto a n. Entonces, cuando derivo con respecto a i, el x es constante. ¿Sí? ¿Cómo quedaría entonces la derivada de lo que te acabo de subrayar en azul? ¿Cuál es la parte que te complica derivar? Como veo el n, se me complica. Ya, pero todo esto es una constante, ¿cierto? Esto es constante.
porque estoy derivando con respecto a i, ¿sí? Entonces eso no lo derivo. ¿Y cuál es la derivada de i elevado a m más 2? ¿Cómo derivo una potencia, Catherine? Sería como lo transformo como en una Espérame, fracción, ¿no? No, pero mira, ¿cómo derivas tú esto? ¿Cuál es la derivada de i elevado a 5? Sería 5i. No, 5i a la cuarta. 5i a la cuarta, claro. Ya. ¿Cuál es la derivada de i elevado a corazón? Sería corazón y I elevado a corazón menos 1, ¿cierto? Porque bajo el exponente y le resto 1. ¿Sí? Sí, sí. Ya, entonces ahora, Catherine, ¿cuál sería la derivada de i elevado a m más 2? La derivada de esta parte. Muy bien, Axel, muy bien, Ignacio, Francisco. ¿Cuál sería esa derivada? Katy, misma lógica, bajo el exponente. Ya, acá entonces bajo el exponente. Bajo el exponente y me queda i elevado a m más 2 menos 1, que sería m más 1. Creo que se le está cortando. Creo. Menos a mí o a la Cata. No, a la sí, a la Menos, ¿cierto? Aquí queda 6. Vuelvo a derivar ahora, voy a derivar esta parte con respecto a i. Entonces queda 6x n más 1 por m más 1 y elevado a m. ¿Ya? Voy a simplificar esto algunas partes, me va a quedar 2 m más 2, x elevado a n y elevado a m más 1, menos 6, m más 1, x elevado a n más 1 y elevado a m. Perfecto. Ahora voy a calcular la derivada de n con respecto a x. ¿Sí? Entonces voy a derivar esto con respecto a x. Y me queda 3n más 1 por x elevado a n, ¿sí? Por i elevado a m más 1, menos 4 por n más 2, x elevado a n más 1, por i elevado a i menos 1. ¿Sí? No, nada que ver esa última parte. Ya. Ok, ¿y cómo podría entonces encontrar? Acá tengo la derivada de m con respecto a i. ¿Sí? Aquí tengo la derivada de m con respecto a i. Y acá tengo la derivada de n con respecto a x. ¿Cómo creen ustedes que podría encontrar el valor de n y de m? Ahora igualarla. Ahora las voy a igualar, ¿cierto? Porque estaba pensando que ese era un factor integrante. Entonces, para que sea un factor integrante, tiene que transformar la ecuación diferencial en exacta. Y para ver si la transformó, entonces voy a, en este caso, hacer eso. Y me va a quedar, pero fíjense que no es necesario igualar todo, ¿sí? Porque cuando, bueno, lo voy a igualar todo. 2m más 2, x elevado a n, y elevado a m más 1. Ahora igualo, porque si son iguales, va a ser exacta. Menos 6, m más 1, x, n más 1, y elevado a m, igual a 3 n más 1, x elevado a n, y elevado a m más 1. Menos 4, n más 2, x elevado a n más 1, y elevado a m. ¿Sí? Fíjense que este término es parecido a este. ¿Sí? Por lo tanto, 2m más 2 tiene que ser igual a 3n más 1. Y por otra parte, este término se parece a este. Entonces, y 6m más 1 tiene que ser igual a menos 4n más 2. ¿Sí? Porque las partes, el x elevado a n se me van a cancelar.
¿sí? Entonces, creo que voy a hacer un paso extra, porque si no se van a confundir. X elevado a n y elevado a m más 1, igual a 3 elevado a n más 1, x elevado a n. Estoy igualando las partes azules. Entonces, esta parte se va a ir con esta. Por eso es que yo había escrito, ¿sí?, que en ese caso, ¿sí?, 2m más 2 igual a 3n más 1. ¿Sí? Y ahora voy a igualar las partes rosadas. Menos 6, m más 1, x n más 1 y elevado a m igual a menos 4, n más 2, x elevado a n más 1 y elevado a m. Nuevamente se va esta parte con esta parte. Entonces me queda menos 6, m más 1 igual a menos 4n más 2. ¿Sí? Y ahora tengo que encontrar cuánto vale m y cuánto vale n. Entonces, me queda. Ya, entonces, me queda 2m más 4 es igual a 3n más 3. Y menos 6m menos 6 es igual a menos 4n menos 8. ¿Sí? Entonces aquí me queda 2m menos 3n es igual a menos 1. Y aquí me queda menos 6m más 4n es igual a menos 2. ¿Sí? Me quedó un sistema de 2 por 2, ¿cierto? Tengo que ver cómo resuelvo ese sistema. ¿Cómo resuelven ese sistema ustedes? Voy a dar, antes de seguir, un tiempo ahí para que puedan copiar. ¿Sí? Voy a parar ahí para que puedan copiar. Benja, Axel, ¿van bien? Sistemas de ecuaciones, sí. Sistemas de ecuaciones, Cristian. ¿Sí? Nico, ¿tú vas bien? Muy largo. Sí, profe, voy bien. Ya, perfecto. Oye, qué buen amigo el Seba Cueva, y salvando a la Katy de que se quedó pegado al internet. Solo porque la Katy te salvó ayer Seba, de decirme que te guardara espacio en el laboratorio. La Katy y la Marta hicieron que moviera a alguien, tuve que mover a alguien para hacerte espacio en ese grupo. Sí, es que ayer tuve problemas y no pude Leí el meterme. correo. Pero qué buen. Sí, Ay, no sí, sé, gracias. me parece que se está quedando pegada. Ya, sigamos. No, es que se notaba como que se escuchó pegado, por eso. Continuemos. Katy, ¿me escucháis bien ahora? No. Sí, Ya. sí, profe. Ya, perfecto. Ok, entonces, profe, ¿por qué se cancela XY? No entendí ese paso. Vuelvo acá. Se cancelan porque igualé los términos iguales. ¿Sí? Entonces, fíjate que este y a la menos 1 se va a cancelar con ese. Y este x a la n con ese x a la n. ¿Sí? Porque como que se puede hacer eso, sí, pues puedo pasar el y dividiendo. Entonces me va a quedar y elevado a m más 1 dividido en y elevado a m más 1. Y se van a cancelar. ¿Sí? Es como esto, Franco. 2x igual a 2x cuadrado. Entonces aquí yo puedo cancelar el 2 con el 2. No sé si me creíste, Francisco, eso sí. Ah, ok, no sabía. ¿Profe? Ok, no sabía eso, porque era una suma. Ah, Francisco, es que mira, la suma, al tiro contesto, Denise. La suma acá, yo la separé porque como este término tiene los mismos coeficientes que ese, comparé esos dos términos. Porque no es necesario igualar toda la suma con toda la suma. Porque si yo te digo 2x cuadrado es más 2x cuadrado más y es igual a x, no, otra letra.
es igual a mx cuadrado más ni. Lo que va a pasar es que este tiene que ser igual a este, ¿cierto? No puede pasar el otro. Entonces comparé esos dos solamente, ¿sí? Entonces no tengo una suma, tengo puras multiplicaciones porque elegí. Este lo comparo con este porque tienen los mismos exponentes. Y este lo comparo con este porque tienen los mismos exponentes. No sé si queda más claro ahí, Francisco. Denise, dime ahora. Profe, ahí en la menos 6 podría haber multiplicado por menos 1 para que no me Claro, quede para eliminar los negativo. signos. Sí, aquí Ya. podría haber eliminado esos dos signos, ese con ese, ¿cierto? O acá mismo. Sí, claro, gracias. Ya. Entonces, este sistema de ecuaciones lo tengo que resolver. Cristian Madariaga, ¿cómo resuelvo un sistema de ecuaciones? Yo lo hice por reducción, profe. No sé cuál es reducción, la que la multiplico. Claro, multipliqué el 2m ya. menos 3n por 3 y luego lo Ya. resté los dos. Soy súper mala para los nombres. Resuelvo por reducción. ¿Sí? Entonces, el Cristian dice, tengo 2m menos 3n igual a menos 1, menos 6m más 4n igual a menos 2. Entonces, el Cristian multiplicó la de arriba por 3 y le va a quedar 6m menos 9n igual a menos 3, menos 6m más 4n igual a menos 2, y la sumo para abajo, ¿cierto? Entonces quedó 0 y aquí queda menos 5n igual a menos 5. Entonces n vale 1 y n vale 1, y ahora reemplazo en 1. Y tengo que 2m menos 3 es igual a menos 1, entonces 2m es igual a 2, y entonces m es igual a 1. Por lo tanto, el factor integrante es mu de x, y igual a x elevado a 1 y elevado a 1, que es lo mismo que xy. Así que ese era el factor integrante de este ejercicio. Y nosotros, ¿qué hicimos acá? Acabamos de encontrar un factor integrante, ¿cierto? Dijimos, ya tengo la forma del factor integrante, y para encontrar el factor integrante usé la definición. Multipliqué la EDO por el factor integrante, y ahora, multipliqué la EDO por el factor integrante, y ahora calculé si era o no era exacta, ¿sí? Y las igualé para encontrar el n y el p. ¿Se ve muy pequeño ahí o no? ¿Puedo agrandarlo para ver la última parte o alguien todavía está copiando el principio? ¿Cata? No, profe, era que lo pudiera agrandar, por favor. Ya. Lo voy a dejar ahí. Un ejercicio largo, ¿cierto? En general, como los de cambio de variable, esta parte son ejercicios más largos que los que habíamos entendido antes. Evidentemente, para calcular los factores integrantes, yo tengo que recordar, ¿cierto? Una vez que convierte la ecuación en una exacta, tengo que acordarme cómo se resuelven las ecuaciones exactas. Profe, ¿puedes subir un poco para sacarla? Pero Valentino, ¿dónde te quedaste? Porque si tú vas lento y no me avisáis, ¿cómo voy a saber yo? ¿En qué parte te quedaste, Valentino? Un poquito más arriba, profe, es que como que me quedo poniendo atención y no copio, y después se me olvida copiar y ya Por he eso. avanzado mucho. ¿Ahí o más arriba, Valentino? Un poquitito más arriba, por favor.
todo el ejercicio. ¿Ahí? Gracias, profe. Sí, perfecto. Gracias. Listo. Marcela, ¿dónde vas tú copiando o te perdí hace rato? No, profe, es que yo le saco foto y después lo escribo bien porque si no me desconcentro. Ya, Marce, espero tu foto pasada limpio mañana, ¿o no? Obvio. Ya, voy a esperar tu correo con la foto de tu cuaderno, Marce. Ya, profe. Ese va a ser tu punto de esta clase. Ya. Entonces te voy a escribir Marce pendiente. Cuando vea el correo, te doy el ticket. A la Fernanda igual le di el ticket por si acaso. Ya. Seguimos. Ahora, no solo en esos casos se puede calcular el factor integrante. También se puede calcular el factor integrante en estos dos casos. Si, bueno, aquí me falta una X. Si esta resta, cuando la divido por n, depende solo de x, entonces también se puede encontrar el factor integrante. Esto quiere decir que depende solo de x. ¿Sí? Ahora, si esta resta, cuando la divido en m, depende solo de y, también se puede encontrar el factor integrante. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser los factores integrantes? En ese caso, los factores integrantes van a ser la función mu igual a Euler elevado a esa función que me quedó. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Ah, tenía reducción lineal. Esta es la clase 8 y 9, por si acaso. ¿Sí? Porque lo otro es de lineal. Voy a cambiarle el título después en el Finis. Veamos este caso. Comprobemos si es exacta primero. Entonces, ¿cuánto vale Seba Cuevas la parte M? M de X, Y. ¿Cuál es? El M, lo que acompaña al de X, ¿no? Ya, pero no puedo escribir lo que acompaña el de X. Díctame. Ah, el paréntesis, el 2i al cuadrado más 3x. Perfecto, ¿cierto? Entonces el M es 2i al cuadrado más 3x. Y el n de X, Y. ¿Cuál es, Simón? 2x. 2x. ¿Ya? Entonces, acá voy a derivar m con respecto a y. ¿Cuál es esa derivada, Ronald? (4i), la derivada de m con respecto a y. Perfecto, Ronald. 4i. Y la derivada de n con respecto a x. ¿Cuál es esa derivada, Pablo Pérez? Quiero derivar, Pablo. Pablo, me interesa ver si tienes el micrófono bueno para poder que interactuemos con micrófono. ¿Sí? Entonces acá quiero derivar con respecto a x. Cuando derivo con respecto a x, ¿sí? Tengo que pensar que el y es constante. ¿Cuál es la derivada, Pablo, de 2 corazón x? No, no. La derivada, por ejemplo, de 2 corazón x es 2 corazón. Es todo lo que queda ahí, ¿cierto? Si yo te digo, ¿cuál es la derivada de 5 raíz de 2x? ¿Cuál es esa derivada? Sí, dije corazón, Pablo. Era 2 corazón x. ¿Cuál es la derivada de 5 raíz de 2 por x?
Kaori, ¿cuál es la derivada de 5 raíz de 2 por X? Nico Gómez, ¿cuál es la derivada de 5 raíz de 2 por X? Todos sabemos que tú tenías el micrófono bueno. 5 raíz de 2, profe. 5 raíz de 2, ¿cierto? Porque como es una constante, ¿cierto? En ese caso, sí, se mantiene la constante porque se está multiplicando Pablo. ¿Ya? Pablo, entonces, ¿cuál es la derivada de 2xy con respecto a x? Tienes que considerar que y es constante. 2y, ¿cierto? Muy bien. 2y, esa es la derivada de x con respecto a y. O sea, la derivada de n con respecto a y. Entonces, Darian, ¿es exacta esta ecuación diferencial? No, profe, porque no son iguales. Muy bien, Darian, ¿cierto? Esta ecuación diferencial no es exacta. Ya, entonces, veamos si estamos en alguno de estos casos. Para eso, primero voy a calcular esta resta. La resta de dm a di menos dn a dx. Entonces, la resta de dm a di menos dn a dx va a ser 4i menos 2i. Es decir, 2i. Ya, tengo esa resta ahí. Si esa resta la divido por n, ¿cuánto me va a dar? Para ver si estoy en este caso. Si esa resta la divido por n, ¿cuánto me va a dar? Calculemos. 1 partido en n por esta resta. Es 2i partido en n y el n era 2xy. Entonces me queda, se va el 2, se va la i. Me queda 1 partido en x. ¿Sí? Eso me va a dar esa fórmula que está arriba. No sé si van bien o si se perdió en alguna parte. Francisco, ¿tú cómo vas? Profe, ¿Sí? ese 2xy lo sacó de algún lado. Sí, estoy usando la fórmula de acá. Estoy usando esta fórmula, es la Vero, ¿no? Esa fórmula Vero. Entonces, esa fórmula dice, tengo la resta, siempre tengo que calcular la resta. Ya, estamos viendo, ¿sí? En ciertas ocasiones yo puedo encontrar el factor integrante. ¿Ya? Una de las formas es que yo les diga la fórmula que tiene el factor integrante y ustedes, como este ejercicio, calculen el n y el n. Pero otra forma es que que ustedes calculen si estamos en alguno de estos dos casos. El primer caso, ¿cierto? Que es el caso 1, dice que si esa resta dividido en el n, no sé si ahí se ve que es el n, lo que pasa es que no se escribió el x. Si esa resta dividido en el n depende solo de x, entonces estoy en el caso 1. Si esa resta dividido en el m depende solo de y, estoy en el caso 2. No sé si me expresé mejor ahora, Francisco. Ya. Entonces, yo tengo una ecuación diferencial que no es exacta y estoy intentando ver si estoy en el caso 1 o en el caso 2. Entonces, calculé la resta que está dentro, acá la resta está dentro de estas dos partes. Entonces, calculé esa resta, ¿sí? Que está en ambas partes. Y esa resta me dio 2i. Ahora, para estar en el caso 1, tengo que esa resta dividirla en n y tiene que depender solo de x. Yo hice esa resta, la dividí en n y me da 1 partido por x. Entonces, estoy en el caso 1. Comprobemos que no estamos en el caso 2. Fíjense que lo que hubiese pasado. Si yo esa resta la divido por el m, ojo que hay un signo negativo,
me hubiese dado 2i menos 2i dividido en m. Y el m vale 2i cuadrado más 3x. ¿De qué depende esta función? ¿De qué depende todo esto? De y de x, ¿cierto? Depende de y de x. Por eso no estoy en el caso 2. Porque para estar en el caso 2, eso tiene que depender solo de y. ¿Sí? ¿Ya más claro, Vero? Sí, profe. Me quedó claro. Entonces, como estoy en el caso 1, el factor integrante va a ser, aquí decía, si estoy en el caso 1, el factor integrante va a ser mu igual a Euler elevado a la integral. Va a ser, si estoy en ese caso, el factor integrante va a ser Euler elevado a la integral de 1 partido en x, porque es lo que me quedó acá. Y eso es Euler logaritmo de x. Y esto es x. Ese es el factor integrante. ¿Sí? Ahora, ahora debieran resolver esta ecuación diferencial con ese factor integrante. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer ahora si quieren resolver la EDO completa? ¿Qué harían? ¿Qué harías, Kevin, si quieres resolver la ecuación diferencial completa? Hay que multiplicar toda la EDO por la X. Perfecto, Kevin, ¿cierto? Multiplico toda la EDO por la X. Javier, ¿tú comprobarías que es exacta? Sí, no, ¿por qué? Javier Acuña. Jonathan, ¿tú comprobarías que es exacta? Javi, dime. Yo diría que sí. Por si Ya. acaso, como- ¿Por qué comprueba? Ya, el Javier comprobaría que es exacta. Pero el factor integrante tiene la característica que siempre transforma una EDO a una exacta. Así que cuando yo multiplique la EDO por el factor integrante, ¿la EDO va a ser exacta, sí o no? entonces sí. Entonces sí va a ser, la EDO sí o sí va a ser exacta, porque esa es la gracia del factor integrante. Ahora, efectivamente usted la puede comprobar, porque en una de esas calculó mal el factor integrante, ¿cierto? Pero idealmente, si usted está confiado en que el factor integrante lo calculó bien, la EDO sí o sí se va a transformar en una exacta, porque esa es la definición de factor integrante. Así que en ese caso no es necesario comprobarlo. Ya. Ok. Entonces voy a resolver la EDO, me quedan un par de minutos, ¿sí? Así que esta es la ecuación diferencial. Denme... ¿Dónde queda la clase? Así que esta es la ecuación diferencial, la multiplico por el factor integrante y me queda 2y cuadrado x más 3x cuadrado por dx más 2x cuadrado y por dy igual a 0. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta? Marcelo, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta? Defino el n y el m. Ya, este es el m, ¿cierto? ¿Y qué hago ahora que defino el m y el n? Tengo que hacer eso de simplificarlo. Por x, uno por x y el otro por el y. No. O sea, derivarlo, perdón. No, porque tiene una obsesión ustedes con derivarse. Marcelo y el Nico y la Vero aquí también. Ahí tenía que hacer el sistema de ecuaciones, ¿o no, profe? No, tampoco. No sé qué sistema de ecuaciones. Francisco me dice, profe, las fórmulas deben ser iguales para que determinar que una ecuación es exacta o debe ser dependiente de x la primera y la segunda dependiente solo de y. Claro.
para encontrar el factor integrante, tengo que calcular estas fórmulas. Si una depende solo de X, estoy en el caso 1. Si depende solo de Y, estoy en el caso 2. ¿Sí? Integrar, perfecto, Cristian, ¿cierto? Tengo que encontrar la función f. ¿Sí? Tengo que encontrar la función f de X, Y. ¿Sí? Entonces, si encuentro la función f de X, Y, ¿sí? Para encontrar esta función tengo que integrar 2y cuadrado x más 3x cuadrado, todo eso por dx. Y esto me da y cuadrado, x cuadrado, porque se simplifican los dos, más x al cubo, más una constante que depende de y. Ahora voy a derivar esta f con respecto a y para encontrar la constante de integración. Y me va a dar 2x cuadrado más la constante, la derivada de la constante. Y esto lo tengo que igualar con el n, que es 2x cuadrado y. Elimino este con este porque son iguales, entonces la derivada de la constante es 0. Por lo tanto, la constante que depende de y, ¿sí? La constante que depende de y es 0. Por lo tanto, la función f de x, y es igual a y cuadrado, x cuadrado más x al cubo. Y la solución de la EDO es cuando esa función es igual a constante. Entonces, y la solución de la EDO no es la f. La solución de la EDO es c igual a y cuadrado, x cuadrado más x cubo. Y ahí ya resolví la EDO, porque encontré el factor integrante, la transformé en una exacta y la resolví con el método de las exactas que entró en el control pasado. Por eso hice esta parte tan rápido. ¿Debemos asumir que es exacta para que busquemos la función? Francisco, lo que pasa es que si tú encontraste el factor integrante, ¿sí? Como tú encontraste el factor integrante, entonces X es un factor integrante. Por lo tanto, automáticamente, cuando yo multiplique la EDO por X, se va a convertir en exacta. Por eso era que yo decía que no es necesario comprobarlo. ¿Sí? Como dice la Cata, es exacta porque estoy multiplicando por el factor integrante. Tiene la ventaja que yo encontré el factor integrante. Compruébenlo si ustedes no están seguros de que calcularon bien el factor integrante. Pero si calcularon bien el factor integrante, no creo que sea necesario comprobar que sea exacta. ¿Ya? Ok, lo dejamos hasta acá entonces. Espero que tengan un excelente fin de semana. ¿Sí? Revisen las nuevas fechas de evaluaciones para que puedan programarse. Tengo entonces hoy día al Carlos Faunde y a la Kaori, ¿cierto? Que al parecer no están en la clase, así que ojo ahí. Dime, Valentino. Yo sí estoy, profe. Pero Carlos, te pregunté al principio de la clase y ni siquiera me dijiste no sé. No, es que me fui como 2 segundos, pero literal fueron 2 segundos. Literal, esos 2 segundos que te fuiste fue justo cuando te pregunté y ni siquiera pasé por el chat. Leonardo Ramírez no se pudo sorry, conectar bro. por problemas de conectividad. Momento, el Valentino me está diciendo que el Leo tiene problemas de conectividad. Carlos, perfecto, te voy a dejar aquí pendiente, ya no te voy a quitar el ticket, la cruz, y te voy a dejar aquí como Ya, profe, pendiente. de verdad, sorry. No importa, Carlos, si entiendo que alguien se pueda ir 2 segundos. Profe, a mí no me preguntó nada y estaba atenta, pero la próxima, traté de hacerlo al azar, tengo aquí la lista de todos los que les pregunté. ¿Sí? Vamos a seguir con esta metodología porque necesito que participen más en clase, ¿sí? Y qué bueno, profe, o sea, qué bueno, Vero, ¿cierto? Al menos estuviste atenta, va a ser aleatorio, ¿sí? No quiere decir que yo les tenga que preguntar a todos, porque no, son 46, partí la clase con, al menos se conectaron 32 personas, ¿ya? Así que nos vemos, que tengan excelente fin de semana. Chao, chao. Profe. ¿Las notas las tiene? Las notas van a estar el fin de semana, o sea, el fin de semana. Hoy día a las 12. Me faltan algunas todavía. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Hoy día es mi último día, así que hoy día voy con todo. Ya. Ay, me equivoqué. No sé qué hice.